La Voz de América presenta. Secretario de Justicia asigna fiscal especial para que investigue por qué habían documentos clasificados en la residencia y oficina del presidente Biden. Se reducen las tormentas en California, pero dejan una estela de destrozos y cientos de millones en daños materiales. Republicanos proponen plan para manejar la frontera entre Texas y México. Opresión, corrupción y pobreza atentan contra los derechos humanos en América Latina, según Human Rights Watch. ¿Qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. Un nuevo paquete de documentos clasificados del gobierno Obama fueron hallados en la residencia del presidente Joe Biden. El Departamento de Justicia anunció una investigación formal y asignó a un fiscal especial para llevar a cabo la pesquisa. Jorge Agobián tiene el informe. El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia. El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware. Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa. Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia. Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento. Bajo las regulaciones, las circunstancias extraordinarias del caso requieren el nombramiento de un fiscal especial para este asunto. Este nombramiento subraya para el público el compromiso del departamento con la independencia y la rendición de cuentas, y particularmente con asuntos delicados. De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, apuntó hacia una investigación independiente del Congreso. Tenemos a una persona que ha sido funcionario público por más de 40 años, un individuo que dijo en una entrevista con 60 Minutes que estaba muy preocupado por los documentos del presidente Trump que fueron hallados. Y ahora nos enteramos que, como vicepresidente, él mantuvo documentos durante años a la intemperie en diferentes lugares. En agosto de 2022, el FBI obtuvo centenas de documentos etiquetados como altamente secretos, que el expresidente Donald Trump decidió mantener en su mansión en Florida. En su momento, Biden catalogó la acción de Trump como irresponsable. Jorge Agobián, Voz de América. En Estados Unidos, los índices de precios al consumidor cayeron un 0,1% en el mes de diciembre, ubicándose en 6,5% anual, según reportó el Departamento de Trabajo este jueves. Esta es la primera vez en 2 años y medio que los precios al consumidor caen, lo que sugiere que la inflación atraviesa una tendencia descendente sostenida y aumentan las esperanzas de que el país no caiga en recesión luego del continuo aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En más noticias, las tormentas en California han dejado inundaciones, al menos 19 muertos y multimillonarios daños materiales. Y aún hay más clima extremo por venir, como nos reporta Verónica Villafañe, quien además nos explica el fenómeno y su impacto. Un río atmosférico es una banda de vapor de agua concentrada en la atmósfera. Nace en el Océano Pacífico, donde las aguas cálidas se evaporan en el aire. Cuando este aire húmedo se encuentra con una tormenta del Pacífico, el vapor de agua se concentra y es impulsado hacia la costa, produciendo fuertes vientos y mucha precipitación. Se lo describe como un río en el cielo. En California tienen un rol muy importante los ríos atmosféricos. Traen hasta por lo menos la mitad de la precipitación anual que California recibe. José Martínez Claros es experto en ríos atmosféricos. También son responsables de la mayor parte de inundaciones en caso de que estos eventos sean extremos.
tal como se ha visto en las últimas 3 semanas en California, que ha pasado de extrema sequía a diluvios. A lo largo del estado, una secuencia de ríos atmosféricos ha generado inundaciones y forzado la evacuación de miles de personas. En el área de Los Ángeles, un socavón se tragó 2 autos. Al menos 19 personas han muerto. Los daños se estiman en $1.000 millones. Los ríos atmosféricos se clasifican de 1 a 5 en nivel de intensidad y peligrosidad. Los que han castigado a California han sido todos por lo menos en categoría 3 y varios de ellos han sido en categoría 4 y hasta 5. Según pronósticos, la próxima ronda de tormentas azotará California a partir del fin de semana. Se pueden esperar por lo menos 4 tormentas más y por lo menos una de ellas con gran intensidad. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley que busca asignar fondos para manejar la frontera de Texas con México. En vivo tenemos a Laura Sepúlveda. Laura, ¿de qué se trata este plan y cuándo se pondría en marcha? Pues Yasmín, lo que buscan es precisamente llenar con más fondos unos trabajos que se vienen haciendo por parte de la gobernación del estado de Texas para intentar proteger más la frontera y evitar que más personas crucen de manera ilegal y llegando específicamente por este estado. Quiere decir, la gobernación viene trabajando en alrededor de 4 puntos que incluye este programa y lo que se buscaría sería fondos para fortalecerlo. Tejanos para Tejanos. Así se llama el plan liderado por 28 miembros republicanos de la Cámara de Representantes para asegurar la frontera, completar infraestructura física fronteriza, mejorar políticas de control en la zona, impulsar el cumplimiento de las normas internamente y debilitar cárteles y crimen organizado son los 4 enfoques de ese plan. Texas se enfrenta a la peor parte de los últimos 2 años de tantos problemas en la frontera en términos de abuso de asilo, por lo que este plan que están presentando contiene muchas soluciones legislativas que, si se implementan, definitivamente ayudarían a aliviar la crisis, por decirlo menos. Un plan que destaca el Texas Public Policy Institute busca abordar un escenario en el que expire el Título 42 que permite a Estados Unidos expulsar migrantes en la frontera sur por razones de salud pública. Doris Meiser del Migration Policy Institute coincide en que la figura de asilo ha sido empleada de manera muy amplia, por lo que es un sistema que está sobrecargado. Debe haber mejores formas de administrar la frontera para que este tipo de crisis humanitaria no se desarrolle de la forma en que lo han hecho en esta situación actual. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, repetidamente ha dicho que su estado sufre los efectos de un manejo inadecuado del flujo migratorio. Pese a ello, Meiser destaca la importancia de no generalizar, pues los perfiles de los migrantes no son los mismos. Todos ellos, según la ley estadounidense e internacional, tienen el derecho a pedir asilo si creen que tienen cómo pedirlo. No todos son refugiados y no son migrantes que cruzan ilegalmente la frontera, son una mezcla. No está claro el futuro de esta propuesta porque los republicanos tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, pero son minoría en el Senado federal. Y uno de los planes precisamente para buscar esta ayuda federal es poder recurrir a esos recursos que permitirían, por ejemplo, continuar, avanzar con la construcción de ese muro fronterizo que fue tan popular durante la administración anterior. Así que estamos a la espera de saber qué pasa con esta propuesta si es aprobada en el Congreso de Estados Unidos. Seguiremos monitoreándolo, Laura. Gracias por el reporte. Bien, y tras la inclusión de Nicaragua en el nuevo programa migratorio de Estados Unidos, miles de nicaragüenses se han volcado a solicitar información para ingresar de forma legal a este país. Sin embargo, abogados de inmigración recomiendan cuidarse de las estafas, como nos informa Donaldo Hernández. Especialistas en temas de migración como Cindy Blandón recomiendan a los nicaragüenses tener cuidado con las estafas, ahora que el gobierno de Estados Unidos incluyó a esta población en el reciente programa migratorio. Según Blandón, hay personas que proponen ser patrocinadores o se hacen pasar por funcionarios públicos. Hay estafadores que te pueden mandar a tu correo electrónico y hacerse pasar por el gobierno federal. Entonces hay que venir y el gobierno federal nunca te va a venir a pedir dinero, jamás, para venir y avanzar en lo que son las aplicaciones de un parol. Esta abogada, de origen nicaragüense, empezó a asesorar a sus compatriotas para participar en el programa, el cual permite el ingreso por mes de 30,000 personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.
Y si estas personas quieren hacerlo por su cuenta para venir y evitar estafas, siempre tienen que venir y aplicar directamente a las páginas del gobierno federal. Las organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes alertan que incluso antes de que se incluyera a Nicaragua en el programa, algunos ciudadanos sacaron provecho. Hemos visto de que efectivamente hay varios nicaragüenses que han podido ingresar al país, pero dando una gran suma de dinero porque no tenían un familiar que los recibiera. Algunos portales diplomáticos de Estados Unidos han llamado a los interesados en el programa a tener cuidado con las estafas, pues tanto el beneficiario como el patrocinador no deben pagar. Donaldo Hernández, Voz de América. Human Rights Watch emitió su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en Latinoamérica y exhortó a los líderes de la región a adoptar políticas de seguridad sostenible ante el panorama preocupante que vive la región. José Pernalete con la ampliación de esta noticia. La violencia, la opresión y la corrupción son elementos de preocupación para la organización Human Rights Watch con respecto a Latinoamérica. El estudio de 2023 dice que la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental son problemas crónicos que ameritan la mayor atención de los gobiernos. Expertos en libertades civiles consultados por La Voz de América evaluaron este informe. En ese ámbito, en ese aspecto, es desolador, pero muestra absolutamente la realidad. Blas Jesús Imbroda indica que los escenarios sostenidos en naciones donde las democracias son socavadas por los gobiernos deben generar alarma por la comunidad internacional en la violación constante. Con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, con respecto a Nicaragua, desgraciadamente es más de lo mismo o peor. Es decir, son situaciones que no mejoran, que se agravan o están absolutamente enquistadas. La violación permanente de los derechos humanos persiste. El clima de tensión es mencionado en el informe con agravantes como la persecución de la disidencia, judicialización de la protesta, cierre de medios, elecciones cuestionadas, entre otros. La preocupación que tenemos como organismo de derechos humanos, estas sistemáticas violaciones de los derechos humanos y la impunidad con que actúan, porque sentimos que esta dictadura cada día se fortalece, aun cuando hay sanciones, aun cuando hay llamados de atención. José Pernalete, Voz de América, Miami. Los enfrentamientos en Perú se han extendido a la ciudad turística de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, donde murió un manifestante y más de 20 personas, incluidos 6 policías, resultaron heridas. En total, al menos 40 personas han muerto en más de un mes de manifestaciones exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución y detención de su antecesor Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre. Cuando regresemos, un experto despeja las dudas sobre el COVID prolongado que muchos padecen después de contraer el virus. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Numerosas personas en el mundo padecen las secuelas prolongadas del COVID-19 y mientras esperan tratamientos efectivos se hacen muchos cuestionamientos. Entre ellos se preguntan si pueden o no donar órganos. Adriana Arévalo consultó a expertos quienes nos dan más información. ¿Puede alguien que tuvo COVID-19 ser donante de órganos? La respuesta que dan las autoridades sanitarias es depende. Depende de si el donante tiene o no el virus activo. ¿Y qué sucede con quienes siguen presentando síntomas, es decir, los llamados pacientes de COVID prolongado? El COVID prolongado no parece estar relacionado con una infección viral persistente, sino más bien con una respuesta inmunológica o con efectos duraderos de una respuesta inmunológica. Así que el trasplante de órganos debería estar bien con la excepción de los pulmones, pues ya sabemos que el virus se une directamente a las células de los pulmones. Pacientes de COVID prolongado de diferentes rincones del mundo han llevado a las redes sociales la pregunta de si deberían cambiar su estatus como donantes de órganos. El doctor Charles Bearden, coordinador de trasplantes de órganos con vasta experiencia en Estados Unidos, tiene una respuesta concisa. No debe cambiar de opinión sobre su intención de donación de órganos porque tuvo o tiene COVID o por cualquier cosa relacionada con síntomas de COVID prolongado. Cada donante de órganos es evaluado en el momento de su muerte para establecer si sus órganos son seguros y pueden ayudar a alguien. Los especialistas coinciden en que los protocolos de recuperación y trasplante de órganos son muy estrictos y que cada donante con o sin historial de COVID siempre será evaluado minuciosamente. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Comenzó el 2023 y muchos esperan que se disipe la incertidumbre sobre la economía global, pues la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pronostica que la inflación comenzará a disminuir lentamente este año. Yair Díaz consultó a expertos. Los fertilizantes para nuestros cultivos están muy caros, por eso no podemos sembrar igual. Ella es Karina Beltrán, una campesina colombiana que se vio afectada por el alza de casi un 20% de los precios de los fertilizantes desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el economista Andrés Moreno, el panorama inflacionario sigue siendo preocupante. Todavía preocupan. Es importante tener en cuenta que necesitamos tener confianza inversionista en el país para que lleguen divisas. Moreno explica que el alza del dólar puso en jaque a las monedas emergentes en Latinoamérica. Hay todavía mucha incertidumbre económica y política en Colombia. También hay aversión de riesgo a nivel mundial. Los bancos centrales en Europa y Estados Unidos van a subir tasas de interés en febrero. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señalan que la inflación regional alcanzó en 2022 un máximo histórico del 8,4%. Junto a Chile, Colombia encabeza la tendencia. Alcanzamos esta cifra de 13.12%. El grueso de la variación anual por las divisiones de gasto está explicada por lo que sucede en alimentos y bebidas no alcohólicas. Fue la tendencia que observamos a lo largo del año. La CEPAL resaltó que el 2022 fue un año de mayor tendencia inflacionaria, aún más notoria en el primer semestre del año como consecuencia de la guerra en Ucrania y Rusia, y posteriormente comenzó a matizarse. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Nueva York prohibió en todas las escuelas públicas que sus equipos deportivos usen mascotas que estigmaticen a los indígenas. Como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, los activistas buscan aumentar las conversaciones sobre el respeto y la igualdad. Una exhibición sobre estereotipos indígenas en Washington ha visto un aumento en el número de visitantes. Su curador lo atribuye en parte a los esfuerzos para eliminar las mascotas deportivas de los indígenas estadounidenses. En 2020, varios equipos deportivos profesionales cambiaron sus nombres. Los indios de Cleveland y el equipo de Washington ahora se llaman comandantes. Pero según el Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses, aún hay casi 2,000 escuelas públicas y privadas que usan mascotas indígenas. Cuando uno indica que es despectivo, la gente lo escucha, pero no piensa que es ofensivo o racista. Así que la discusión es complicada. Casi 21 estados han tomado o considerado acciones para prohibirlas. En noviembre, el Departamento de Educación de Nueva York ordenó que se eliminen las mascotas, logos y nombres para finales del año escolar debido a los daños psicológicos que ocasionan. Prohíbe a los estudiantes indígenas desarrollar su identidad cultural y autoestima sana. A largo plazo impacta graduaciones y entrada a la fuerza laboral. El Distrito Escolar de Cambridge nos dijo que continuará su batalla legal contra la decisión y el de Mohonasen quiere discusiones públicas antes de decidir. Cambiarla sería costoso y tomaría mucho tiempo. No tenemos mucho dinero. Si las tribus aprueban, algunas escuelas podrían conservar sus mascotas. Es una oportunidad educativa para incorporar la historia de la tribu y la cultura nativa en la discusión. Pero en palabras del activista Susan Shawn Harjo, el uso de las mascotas no es un crimen sin víctimas. La raíz del problema es la superioridad racial de un grupo sobre el otro. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Científicos descubrieron una nueva evolución de vida a partir de grandes cantidades de desechos que se encuentran en los océanos. Diva Lizeth Cash nos tiene la historia. La evolución del plástico comienza con el terremoto del 11 de marzo del 2011 de 9.0 de magnitud que golpeó la costa de Japón y arrojó millones de toneladas de escombros al Océano Pacífico. 15 meses después, una losa flotante apareció en una playa de Oregon, Estados Unidos. Recuperamos alrededor de 120 especies vivas de Japón en ese muelle que había estado a la deriva durante 14 meses y medio. El muelle fue solo el comienzo. Percebes, gusanos, anémonas sobrevivieron. Para una criatura costera, el océano abierto es estéril, un entorno muy diferente química, biológica y ecológicamente. Durante la última década, artículos de Japón siguieron apareciendo en las playas de los Estados Unidos. Realmente ha sido un cambio de juego fundamental en términos del potencial de las especies para cruzar el océano sin que su balsa se disuelva debajo de ellas. Y no hace falta un tsunami para que el plástico termine en el Pacífico. Cada año casi 8 millones de toneladas se lavan en los océanos del mundo. El gran parche de basura del Pacífico recoge 80,000 toneladas de plástico con un ecosistema completamente nuevo de plantas y animales como una especie de anémona de la costa de Asia. Encontramos muchas de estas anémonas de mar. El plástico que creamos está matando a algunas criaturas, pero otros se sienten en él como en casa. Muchos expertos argumentan que estamos viviendo en el Antropoceno, un periodo en el que los humanos son la fuerza dominante en el medio ambiente. Como ocurre con todos los periodos de tiempo geológico, la Tierra nunca volverá a ser la misma. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Historias como esta y toda la información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo la pueden encontrar en vozdeamerica.com. Si usted tiene su celular a la mano, los invitamos a que escanee el código que está viendo en pantalla para acceder a nuestra página web. También síganos en todas nuestras redes sociales como Voz de América. Bien, y en minutos hablaremos de una nueva tecnología que rastrea a los perros con las huellas de su nariz. Ya regresamos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La idea de perder una mascota puede ser catastrófica para sus amos y muchos son los dispositivos y estrategias disponibles para seguirles el rastro. Pues ahora una nueva tecnología identifica y rastrea a los perros por su nariz. Ángela González nos cuenta de qué se trata. Lo más común para identificar un perro extraviado son los tatuajes y los microchips insertados en la piel del animal, pero ahora un laboratorio de Corea del Sur apela a la nariz de los perros. Es una tecnología de reconocimiento biométrico de patrones de nariz de animales como perros y gatos, y también lo tienen las vacas y los ciervos. Es un algoritmo biométrico 3D basado en inteligencia artificial y aprendizaje profundo que ahora hemos puesto en los teléfonos inteligentes. La tecnología de IC Lab Corporation funciona escaneando la nariz de un perro con la cámara del teléfono móvil que se conecta con la aplicación Annie Puppy. Según el laboratorio con sede en Seúl, la nariz de cada perro es tan única como la huella digital humana. Si un perro perdido fue encontrado por un buen samaritano o un refugio, pueden usar la aplicación de la cámara para identificar al animal y luego contactar al dueño, porque toda la información estará en el sistema y a través de la aplicación puede comunicarse con el propietario del animal. Según esta compañía, la precisión de este método es de un 99.9% y desde 2019 han estado colaborando con el gobierno de Corea del Sur para desarrollar y comercializar esta tecnología, que podría hacerse oficial para 2024. Proyectan un costo de aproximadamente $14 por perro. Ángela González, Voz de América. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. La cantante colombiana Shakira encendió las redes sociales con su más reciente canción junto al exitoso productor argentino Bizarrap.
En 21 horas de publicación ya lleva más de 45 millones de reproducciones. Y es que para muchos la letra de la canción parece un monólogo directo contra su ex esposo. Las redes sociales están inundadas de memes y reacciones de famosos. Pues los dejamos con esta canción. ¿Ustedes qué opinan?